Hola, soy Javier Acuña, ayudante del ramo Teorías de la Cognición con el profesor Edmundo Krugmüller, y hoy día vamos a revisar en esta videollantía el texto de Bechtel, Confronting Mechanisms Critiques, es decir, confrontando las críticas al mecanicismo. Entonces, ¿de qué habla la perspectiva mecanicista? De que nuestro cerebro es una colección organizada de mecanismos y nuestro comportamiento está determinado por las operaciones causales de estos. Eso es lo que propone la perspectiva mecanicista en sí. Sin embargo, hay mucha gente que considera esta idea de que que hay como una especie de determinismo en nuestras acciones, encuentra que es una amenaza para la concepción de agencia libre y de dignidad como para la raza humana. Es decir, el determinismo está como es incompatible con ser agentes libres en el mundo humano. Entonces, eso ha generado muchas críticas al mecanicismo en sí. En el texto, lo que quiere hacer Bechtel es que hay que comprender adecuadamente los procesos causales de estos mecanismos y eso nos ayuda para reafirmar que los humanos sí somos agentes libres, responsables y dignos. En el fondo, al entender cada uno de los procesos causales y cada uno de los mecanismos que componen al ser humano, podemos afirmar también que somos agentes libres. La distinción que quiere hacer Bechtel es que nuestra capacidad de ser agentes libres surge en virtud del tipo de mecanismo, no de que haya mecanismos en sí. Es decir, que los mecanismos mentales nos proporcionan recursos para involucrarnos con el medio ambiente y nos permiten ser agentes adaptativos y autónomos. En el fondo, los mecanismos son los que nosotros nos permiten desarrollarnos y estar en constante actividad con el entorno y con el medio ambiente. Y el tipo de mecanismo que son los que vamos a ver es lo que nos va a poder dar la causa y las razones de nuestros comportamientos. Nuestros mecanismos en sí, como todos los mecanismos que constituyen a los seres humanos, nos hacen convertirnos en un todo completo. Somos un todo completo. Y de la interacción con el entorno que nos dan los mecanismos, podemos hacer tres cosas constantemente. Uno es, nos desarrollamos de diferentes maneras. Es decir, cada persona se desarrolla distintamente dependiendo de cómo interactúa con el entorno, cómo interactúa sus mecanismos. Dos, somos capaces de adquirir recuerdos. Y tres, nos insertamos en redes sociales específicas, es decir, la cultura. En el fondo, lo que está proponiendo Bechtel es que los mecanismos que nos forman como humanos son los que nos hacen capaces de desarrollarnos a nosotros mismos mediante una interacción constante con el entorno. Pero también es necesario afirmar que los seres humanos no somos agentes pasivos. En el fondo, no estamos constantemente, la cultura nos llega y nosotros no estamos haciendo nada, sino que como la cultura influye en nosotros, nosotros influimos en la cultura. Porque nuestro cerebro es un sistema activo que se reorganiza a sí mismo y posee una dinámica cambiante, capaz de responder a lo que sucede en la cultura y lo que nos está afectando. Por todo esto, tenemos que tener en consideración nuestros propios mecanismos individuales y entender a cada uno como un sistema integrado que está en constante cambio con el medio, o sea, está en constante interacción con el medio ambiente. Es decir, nosotros somos un todo compuesto de muchos mecanismos, pero cada uno de estos mecanismos es un sistema integrado. Y estos, como un todo, como nosotros, interactúan con el medio ambiente y además ellos, o sea, los mecanismos como sistemas integrados, también interactúan constantemente. Bechtel en el texto pone el ejemplo de que él cuando está escribiendo este libro utiliza recursos lingüísticos que son los que le ha aportado la cultura.
Entonces está constantemente escribiendo y utilizando estos recuerdos lingüísticos y al mismo tiempo él genera oraciones nuevas que van a interactuar con la cultura más tarde. Entonces se ve como este proceso constante de interactuar hacia los dos lados, que no somos solo agentes pasivos ni solo agentes activos. Y Bechtel quiere demostrar cómo los mecanismos deterministas son compatibles con la autonomía personal y la responsabilidad. ¿Ya? Aquí pasamos a la parte de agencia y el determinismo, porque hay una idea común de que el piso base para la autonomía personal y la responsabilidad es que tenemos que ser libres de decidir por nuestras acciones. Pero ahí Bechtel se cuestiona qué significa que una acción sea no causada. Es decir, como se dice que el piso base es que las acciones deben ser no causadas. Entonces ahí Bechtel cuestiona qué significa que una acción sea no causada. Pone el ejemplo de una taza de café. O sea, ustedes, cada uno puede estar estudiando con una taza de café ahí al lado y resulta que de la nada la taza de café se empieza a mover sola. Y se mueve para allá y se mueve para acá. Y yo lo veo y yo al analizar la situación le estoy entregando cierta agencia a la taza porque la taza está decidiendo alejarse de mí. Por la razón que sea, no le gusto, no sé, huele mal, pero la taza está decidiendo con su agencia alejarse de mí. Entonces ahí yo le estoy otorgando agencia a la taza. Pero ¿qué pasa si después descubro que mi hermano chico estaba moviendo la taza? La agencia deja de estar en la taza y pasa a estar en la persona que la está moviendo. Es decir, las causas, las razones de por qué hacemos algo, determinan la agencia. Bechtel quiere en este texto aclarar que las razones por las que podemos hacer algo, cometer una acción, también son causas. Y es decir, también corresponden a agencia. Aquí es donde aclara que los actos libres deben ser acciones de agentes y las razones por las que llevamos a cabo ciertos actos son causas. Entonces ahí se aclara esto de que toda acción que llevamos nosotros y que llevamos a cabo nosotros y que realizan nuestros mecanismos está condicionado por causas, que es un símil de razones. Entonces, Bechtel propone que no se debe rechazar la causalidad en sí. La causalidad no es la mala, sino que hay que enfocarse en el tipo de causa que vamos a analizar. Bechtel lo pone muy claro constantemente en el texto, que es importante enfocarse en el tipo de causalidad, no solo en la causalidad en sí. Entonces, en este proceso de ser un agente libre, autónomo, digno, responsable, existe un proceso de deliberación. Es decir, yo puedo, no sé, entre tomar un vaso de agua y no tomarlo, yo tengo un proceso de deliberación de qué es lo que quiero hacer, ¿ya? Y eso es lo que a mí me compone como un agente libre, como para tener agencia, responsabilidad. Sin embargo, hay muchas veces en que no tenemos el tiempo para estar deliberando acerca de hacer algo o no. Y ahí es donde funcionan nuestros hábitos adquiridos, que son mecanismos mucho más automáticos para poder decidir si hacemos algo o no. Sin embargo, y aquí es donde está lo importante, Bechtel pone el ejemplo de una mujer que no puede decirle que no a la caridad. Siempre tiene que estar donando dinero y no es capaz de decir que no a la caridad. Ese es un caso de un agente no libre, porque en el fondo ella no tiene un proceso de deliberación en el que es capaz de hacer esto o es capaz de hacer esto otro. Ella constantemente tiene que estar dando la caridad. Y eso es lo importante para definir a un agente libre, que en el fondo tenemos que ser capaces
de tener dos opciones. O hacemos esto o hacemos esto otro. Una persona que no tiene ese proceso de deliberación, que no tiene esas dos opciones, no es un agente libre. Un caso en el que no podemos ver la agencia es en el condicionamiento clásico o en el operacional. Y ahí se describe con el efecto García que está en el texto, que es un buen ejemplo para entender. Sin embargo, y algo por lo que también hay todo un movimiento en contra del mecanismo, es que se considera que aceptar el mecanismo sería como aceptar que las acciones son predecibles. Y es necesario aclarar que es prácticamente imposible predecir las acciones. Bechtel se toma dos planas para explicar por qué es casi imposible predecir las acciones de otra persona. Y que en el fondo, para intentar hacerlo, sería mucho más fácil, en vez de calcular hacer cada uno de los cálculos neuronales para llevar a predicciones que después pueden ser erróneas, es mucho más fácil poner el sistema, hacerlo funcionar y que actúe por sí mismo. Entonces, lo que quiere hacer Bechtel es enfatizar en que el determinismo no implica anticipar el comportamiento. No se puede, porque es prácticamente imposible. Sino que la idea de hacer los cálculos de comportamiento es especificar cómo se va a comportar un mecanismo de un tipo particular. No predecir qué es lo que va a hacer una persona o qué va a hacer, no sé, sino que es cómo se irá a comportar un tipo de mecanismo. Eso es lo que tiene que ver con la predestinación o el saber cómo va a actuar una persona. No se puede. Ahora, también hay que tener un tema que es los valores, que en el fondo es algo que nos constituye a nosotros como seres humanos pertenecientes a una sociedad en el que estamos interactuando constantemente. Y los valores es algo que, en el fondo, es muy importante a la hora de comprender las acciones y nuestro comportamiento. Ahí Bechtel explica que en inteligencia artificial se han intentado hacer muchos experimentos para ver qué tan posible es que la inteligencia artificial contenga en su información también los valores de las personas. Y, claro, la inteligencia artificial se ha intentado que tomen decisiones, igualar su mecanismo de toma de decisiones a la cognición humana, y se le ha intentado entregar restricciones para llevar a cabo ciertas acciones. Sin embargo, se ha comprobado que es muy difícil o prácticamente imposible o imposible igualar los mecanismos de la inteligencia artificial a cómo los humanos nos comprometemos con los valores instaurados en la sociedad. ¿Por qué? Porque una persona puede tener un valor, por ejemplo, no robar, no voy a robar, pero no siempre se guía por ese valor. En el fondo depende de los objetivos, depende del entorno, depende del contexto. Las razones de por qué seguir un valor o no depende mucho de la persona misma. Entonces no es como una restricción que uno solo pueda poner en la inteligencia artificial, porque no siempre se va a seguir. Porque el compromiso de los seres humanos con los valores es mucho más afectivo. Es decir, tiene un componente afectivo mucho más grande y no solo lógico, no solo racional. Y eso es lo que siempre ha sido el pero en intentar instaurar este modelo en la inteligencia artificial. Entonces se pone en la mesa en que en investigaciones en neurociencia han visto que las emociones juegan un papel fundamental en todo el tema de la toma de decisiones. Ya que sin las emociones apropiadas, una persona no actúa de acuerdo a lo que sabe que es lo que tiene que hacer. En el fondo, es necesario esta respuesta somática para que nuestros sistemas cognitivos sean capaces de ejecutar
lo que nuestra razón dicta. Es decir, la emocionalidad y la racionalidad no están alejadas como se pensaba antes en la antigua filosofía, esta dicotomía entre la emocionalidad y la razón, sino que están unidas, ya que, y menciona el ejemplo de EBR, que nuestra razón para llevar a cabo una acción que guía nuestra razón es necesario tener esta respuesta somática, es decir, es necesario presentar esta emocionalidad fisiológica para poder llevar a cabo una acción, si no resulta casi imposible, y ahí es donde ejemplifica con este caso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que un sistema tenga valores? Es que sea afectivo y tenga la capacidad de razonar. Teniendo estos dos componentes, un sistema, un mecanismo, podría poseer valores. Ahora, también se pone en esta parte el tema de la regulación de mecanismos. Es decir, para un mecanismo autónomo, o sea, un agente adaptativo autónomo, está en constante juego apagar un mecanismo, por decir algo, o sea, no apagarlo, disminuirlo para que funcione otro. Y así estar en constante regulación y en constante equilibrio. Es necesario disminuir las facultades de un mecanismo para que funcione otro dependiendo de la situación en la que se encuentra el agente adaptativo autónomo. Sin embargo, la diferencia con los agentes adaptativos autónomos básicos es que ellos no son conscientes de sí mismos. Ellos no son conscientes ni capaces de regularse conscientemente, sino que es más por un tema de mecanismos de qué es lo positivo en relación con el objetivo que queremos cumplir. Entonces aquí Víctor habla sobre el self, y en el fondo cómo el self y tener la conciencia de uno mismo, ser conscientes de uno mismo, de la autorregulación, es lo que constituye, es la palabra clave para constituir un agente libre. El self, en todo este panorama mecanicista, es necesario, antes que todo esto, es necesario partir aclarando que el cerebro, no hay que considerar el cerebro como un mecanismo único, sino que es una colección heterogénea de mecanismos que funcionan constantemente. ¿Ya? Entonces, en los agentes adaptativos autónomos, los diferentes aspectos del self se mantienen porque se adaptan y actúan en su entorno constantemente. En el fondo, el self siempre está presente porque es una forma también de interactuar con el entorno. Y aquí Neisser distingue 5 aspectos del self, ya que son los que permiten en el fondo para un agente adaptativo autónomo desarrollarse. Estos 5 aspectos del self son: 1, el self ecológico, el cual se refiere a que la percepción del entorno y del medio ambiente nos entrega un panorama de dónde nos encontramos y qué acciones podemos llevar a cabo. El 2 es el self interpersonal, es decir, yo me posiciono en relación a los objetos y los individuos que hay alrededor. En el fondo puedo asumir un papel de atacar o de hacer amistad. Yo me posiciono en torno al objeto y a las personas que están alrededor. El self extendido, que es gracias a la memoria episódica que tenemos, somos capaces de revivir experiencias y las cuales nos constituyen como individuos y tenemos la capacidad de extendernos hacia el pasado o hacia el futuro mediante planes y ideas a realizar. El 4 es el self privado, es decir, el carácter cualitativo de nuestra experiencia y de nuestras vivencias solo la podemos vivir nosotros, no es traspasable. Yo no puedo decirle a otra persona, mira, no recuerdo tal cual como lo viví yo, no, porque eso es lo que me constituye a mí. Y el self conceptual, el cual es el más importante porque postula que somos capaces de considerar lo que valoramos
y lo que hacemos, por qué, cómo nos relacionamos y en nuestra representación del agente adaptativo autónomo que somos. En el fondo, el self conceptual es lo que a nosotros nos hace observarnos a nosotros mismos y razonar o recapacitar en base a eso. Entonces aquí Bechtel habla de que los dos primeros establecen un relato de vida humana de libertad y dignidad, es decir, el self ecológico y el self interpersonal. Son los que nos dan esta capacidad de ser libres y de ser dignos, ya que nos podemos relacionar con el mundo como seres libres constantemente. Sin embargo, el self conceptual, que es el quinto, abre el cuestionamiento de nuestra identidad propia. En el fondo, el self conceptual es lo que nosotros nos hace capaces de fijarnos una identidad propia y una idea de nosotros mismos a seguir. Y aquí es donde mete el tema del autoconcepto, que es muy importante porque el autoconcepto de nosotros mismos es producido y usado para la autorregulación. En el fondo, nosotros nos formamos un autoconcepto de nosotros mismos, que es mediante el cual vamos a regular cada una de nuestras acciones para lograr ser como lógicos, ser compatibles con este autoconcepto que nos formamos. Entonces, formulamos un autoconcepto coherente que regula nuestro comportamiento en situaciones de elección y por ende actuamos de acuerdo a nuestros propios valores. Esa es la distinción del autoconcepto. En el fondo, el autoconcepto, esta idea que nos formamos, también contiene todas estas ideas de cultura que están dentro de nosotros, y eso también implica que pues, están los valores dentro de esta idea de autoconcepto. Entonces aquí, gracias al autoconcepto, es como podemos actuar como agentes adaptativos autónomos más evolucionados, porque somos capaces de decidir no solo en cuanto a lo que necesitan nuestros mecanismos interiores, sino que somos capaces de decidir en torno a toda esta información que para nosotros es más afectiva y que nos ayudan a llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, lo que dice Bechtel es que ser un agente racional y emocional, o sea, si poseemos un autoconcepto de nosotros mismos, somos capaces y somos agentes racionales y emocionales y regulamos nuestros mecanismos en pos de esto, de este objetivo, podemos ser considerados agentes responsables. Es decir, para ser un agente responsable, libre, digno, autónomo, necesitamos tener un autoconcepto formado de nosotros, ser agentes racionales y emocionales que tengan una práctica coherente con este objetivo y regular nuestros mecanismos mentales en pos de este objetivo. Así podemos ser considerados agentes completamente responsables y libres de nuestra agencia. Cuando los mecanismos mentales incluyen la capacidad de desarrollar un concepto de uno mismo, es decir, el self, modificarlo, refinarlo a través de la experiencia, tenemos una base sólida para la libertad y la dignidad. Es decir, nuestra capacidad del self de observarnos y de autorregularnos en pos de nuestro autoconcepto e ir cambiándolo y todo, esa es nuestra base para tener una libertad. Es decir, somos capaces de observarnos a nosotros mismos y decidir en pos de la experiencia y de un objetivo particular cómo comportarnos. Eso, espero que les haya gustado la videoayudantía. El texto es muy interesante, es muy entretenido y por si lo pueden leer, también hay muchos ejemplos muy fructíferos para entender toda esta materia. Así que léanlo y espero que les haya gustado. Muchas gracias.